Chale, no lo entiendo. Pues dile al Kai. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro video. El día de hoy vamos a continuar con nuestro Coding Challenge. Esta vez le toca al problema de Symmetric Tree. Este problema es de la plataforma de LeetCode. Si tú gustas resolverlo antes o después de ver este video, te voy a dejar el link en la descripción. Asimismo, si quieres obtener cada una de estas píldoras que te voy a mostrar el día de hoy, lo puedes hacer yendo a nuestra página de Facebook, o bien si lo quieres ver antes que cualquier persona, te voy a dejar la cuenta de Instagram para que nos sigas y lo puedas obtener. Y bueno, sin más, vamos a darle. El problema pide lo siguiente: dado un árbol binario, comprueba si es un espejo de sí mismo, es decir, si es simétrico alrededor de su centro. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que nos dan el árbol de la izquierda del primer ejemplo, el cual es 1, 2, 2, 3, 4, 4, 3. Entonces, si nosotros lo vemos de manera gráfica, vemos que el padre es el nodo que contiene el número 1. Los dos hijos, el hijo izquierdo y el hijo derecho del árbol, son los que contienen el 2. De la parte izquierda del árbol izquierdo, que contiene el nodo 2 o el valor del nodo 2, tenemos 3 en la parte izquierda y 4 en la parte derecha. Por otra parte, en el subárbol derecho, tenemos 4 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho. Si nosotros vemos esto o este árbol es simétrico con sí mismo, o es decir, es espejo de sí mismo. Por otra parte, si analizamos un poco más el segundo ejemplo que nos dan, que es 1, 2, 2, null, 3, null, 3, vemos que este no es un espejo. ¿Cómo sería un espejo? Si nosotros invirtiéramos este valor a la izquierda y este valor lo conserváramos, allí sí sería un espejo, pero no es el caso. Por esa razón debemos de retornar 0. Bueno, vamos a ver cómo podemos resolver este problema, cómo podemos resolver este pedo. Lo primero, lo más básico para todo es siempre pensar en los casos bases o los casos más básicos. ¿Cuáles son los casos más básicos? Bueno, el primer caso es que podría suceder que el árbol sea nulo. En ese caso, pues al ser un árbol nulo, es un espejo de sí mismo, ¿ok? El segundo caso es cuando solamente tiene un solo nodo, es decir, cuando solo existe la raíz, como lo podemos ver en esta parte. Cabe mencionar que este caso se va a cumplir siempre, porque se va a cumplir cuando nosotros lleguemos a un nodo hoja. El tercer caso es cuando solo uno de los lados apunta a nulo, como podemos ver en este gráfico. El nodo izquierdo o el hijo izquierdo apunta a 2 y el derecho apunta a nulo. En ese caso no es simétrico, por lo que tendremos que regresar falso o false. Y bueno, hay que pensar cuándo se considera que es un espejo de sí mismo, o qué propiedades debe de tener ese nodo o ese árbol para decir, oye, es simétrico o es un espejo de sí mismo. Antes de hacer todo esto, vamos a ver cómo está estructurado un nodo del árbol. Como podemos ver, en la plataforma de LeetCode nos dice que la estructura del nodo contiene un valor, un nodo izquierdo y un nodo derecho. Esto es la forma en cómo se puede inicializar o su constructor. Entonces, si nosotros lo pasáramos a la parte gráfica, se vería como lo que tenemos en la parte inferior de esta píldora. Por una parte tenemos el lado izquierdo y por la otra parte tenemos el lado derecho. ¿Ok? Bueno, una vez que nosotros ya conocemos eso, vamos a analizar la idea de solución que vamos a utilizar para este problema. Supongamos el siguiente árbol. Tenemos uno que es el padre de todos, el subárbol 2 del lado izquierdo y el subárbol 2 del lado derecho. El árbol que se muestra es un espejo de sí mismo, pero ¿por qué es un espejo de sí mismo? ¿Por qué es simétrico? Bueno, aquí vamos a ir desmenuzando poco a poco este pedo. Por simplicidad yo voy a llamar o voy a etiquetar N1 y N2, tal y como se muestra aquí. Este es mi N1 y este es mi N2. ¿Qué hay de relevante aquí?
Bueno, una observación importante es que el valor de la parte izquierda del N1, es decir, el nodo que contiene el valor 3, es igual al valor de la parte derecha del N2, es decir, lo que está en morado. Esos dos contienen el mismo valor. Ese es un punto relevante, es una observación importante que nos va a ayudar más adelante para resolver este problema. Del análisis anterior o del análisis que hemos dicho podemos deducir lo siguiente: considerando la parte izquierda del N1, lo que está en naranja, y la parte derecha del N2, lo que está en morado, si sus valores son distintos, ¿qué sucede? Entonces, pues sucede que no es simétrico, no es espejo de sí mismo. Si nosotros seguimos con esta idea de forma análoga, considerando N1 y N2, hay otro aspecto importante el cual debe de ser considerado. La segunda observación relevante es que el valor de la parte derecha del N1, lo que está en naranja, el nodo que contiene el valor 4, es igual al valor de la parte izquierda del N2, es decir, lo que aquí está en morado. Ahora ya tenemos todo para poder resolver el problema. Vamos a realizar de esta manera recursiva hasta llegar hasta un nodo hoja. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer con una técnica de búsqueda llamada Deep First Search, ¿ok? O también conocida como DFS. Es una técnica que nos va a ayudar a ir bajando a través del árbol nivel por nivel para ir verificando las dos condiciones o los dos aspectos importantes que ya vimos. Veamos un ejemplo. Supongamos el mismo árbol que tenemos aquí en la parte izquierda. Lo primero que debemos de hacer es, ok, estoy en el padre, güey. Dime primero si es nulo. No, el árbol no es nulo. Ok, entonces como no es nulo este pedo, lo que tengo que hacer es bajar en el árbol y establecer dos nodos. El nodo N1 y el nodo N2. N1 ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a la parte izquierda del nodo raíz. Y N2 ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a la parte derecha del nodo raíz, ¿vale? Entonces estamos en este punto inferior. Después de eso, ¿qué debemos de hacer? Debemos de comparar o debemos de verificar si el nodo 1 y el nodo 2 son nulos. En este caso, no son nulos. Ok, perfecto. Entonces, vamos a la siguiente condición. Vamos al siguiente caso base. ¿Alguno de los dos, N1 o N2, son nulos? No, tampoco. Chingón. Entonces, seguimos. El tercer punto es verificar si N1 es distinto a N2 o si sus valores son distintos, que era lo que habíamos visto aquí. Y como podemos ver, N1 contiene el valor 2 y N2 contiene el valor 2. O se podría ver como la parte izquierda de la raíz es igual a la parte derecha de la raíz. Entonces, seguimos. ¿El valor de N1 es igual al valor de N2? Sí, son iguales. Entonces, aquí viene el primer punto fundamental. Vamos a realizar dos llamadas recursivas. La primera llamada recursiva utilizando N1.left, es decir, la parte izquierda del nodo 1 y la parte derecha del nodo 2. Y la otra llamada recursiva utilizando ¿qué nodos? Pues vamos a utilizar la parte derecha del nodo 1 y la parte izquierda del nodo 2, que eran las dos observaciones que habíamos visto aquí. Esta y esta otra de acá. ¿Vale? Entonces, pues al parecer ya tenemos todo. Por simplicidad y para ilustrar este ejemplo voy a usar N3 y N4 para estos nodos de acá y N5 y N6 para los nodos que se muestran aquí, donde N3 y N4 son los valores o los nodos utilizados en la llamada recursiva de N1 left y N2 right, y N5 y N6 van a ser la parte que voy a utilizar para la llamada recursiva utilizando N1 right y N2 left. Entonces sigamos. De esta manera se vería nuestro diagrama o nuestro arbolito, ¿vale? Entonces vamos a analizar la llamada recursiva de N3 y N4. Recuerda quién era N3 y N4. S1.left y N2.right, ¿vale? Entonces podemos ver esto como un subarrbol, es decir, tenemos a la cabeza el padre, que es el valor 2, y comparamos
Primero, los mismos casos básicos. N3 y N4 son nulos. No, no son nulos, a huevo. Vamos con el siguiente. N3 o N4 son nulos. No, al menos uno o los dos contienen valores o apuntan una referencia distinta a null. Muy bien, ahora vamos al siguiente. ¿El valor de N3 es distinto al valor de N4? Pues no, porque ambos son 3 a huevo. Entonces ya tenemos un acercamiento importante. Dado que ambos valores son iguales, entonces volvemos a hacer otra llamada recursiva. Pero en esta llamada recursiva, ¿qué pasa? Vemos que llegado a la otra llamada recursiva, hemos llegado a un nodo hoja, que este es el caso 2 que habíamos mostrado anteriormente. Este caso, cuando es un nodo hoja. Muy bien, por tanto, si es un nodo hoja, debemos de retornar true. Ahora vamos con la siguiente llamada recursiva. La siguiente llamada recursiva va a usar los nodos N5 y N6. Recuerda que N5 y N6 es la parte derecha del nodo 1 y la parte izquierda del nodo 2. Y ahora comparamos o hacemos nuestros casos bases. ¿Ambos N1, N5 y N6 son nulos? No, no son nulos. Ambos contienen valores y están referenciados a otra dirección distinta a la de null pointer. Bien, vamos al siguiente. ¿Alguno N5 o N6 son nulos? No, no son nulos. Entonces vamos al siguiente caso a analizarlo. ¿El valor de N5, que es 4, es diferente al valor de N6, que también es 4? Pues no, güey. Entonces hemos cumplido todos los casos y se aplica la misma idea. Dado que ambos valores son iguales, entonces volvemos a hacer otra llamada recursiva y al hacerlo vemos que hemos llegado a un nodo hoja, que es el caso número 2, ya que apuntan a nulo. Entonces debemos de regresar true. Una vez nosotros ya regresamos estos valores, el árbol se vería como lo siguiente. Tenemos que N3 regresó true y regresó true. Y de igual forma N5 y N6 regresaron true. Entonces aquí debemos de utilizar el operador lógico AND para comprobar si al bajar a través del árbol alguno no cumplió con las condiciones o con los casos base que planteamos. Entonces si nosotros aplicamos AND de este true con este true, recordemos la tabla de verdad del true. Entonces si tenemos true y true, eso nos va a retornar un true. ¿Ok? Realizamos lo mismo con esta parte y ¿qué va a suceder? Pues nos va a devolver nuevamente true, que es lo que tenemos aquí. Finalmente, al aplicar nuevamente el operador AND, nos devuelve el resultado final. Si hay solo un valor que no cumpla con las condiciones, el árbol no será simétrico. En este caso, el árbol es totalmente simétrico, ¿vale? Entonces, ahora vamos a programar esto. Lo primero que dijimos es verificar si el árbol es nulo. ¿Cómo verificamos si el árbol es nulo? Lo primero es verificar si root o el puntero no apunta a nulo. Null ptr. ¿Ok? En ese caso debemos de retornar true. ¿Va? ¿Qué sigue? Pues sigue ir bajando a través del árbol. ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo vamos a hacer utilizando una función auxiliar. Yo le voy a llamar mirror o espejo en inglés. Entonces le voy a llamar mirror y le voy a pasar dos parámetros. Le voy a pasar n1 y n2. Que en este caso, ¿quiénes son? n1 es root left y n2 es root right. Ok, es root. Aquí es root left y root right. ¿Va? Ya que tenemos esto, vamos a definir nuestra función auxiliar. Le voy a llamar va a retornar un booleano, le voy a llamar mirror y va a tener dos valores, n1 y n2, o yo le voy a poner nodo 1 y nodo 2. Entonces será 3 node, van a ser nodos, va a ser nodo 1 y 3 node nodo 2, ¿vale? Ya tenemos esto.
Entonces, ¿qué debemos de comparar aquí? Lo que debemos de comparar primero es si es un nodo hoja. Si es un nodo hoja, entonces ambas partes, tanto la parte izquierda como la parte derecha, son nulos. Entonces node 1 es igual a null pointer y además node 2 es igual a null pointer. Si es así, ¿qué debemos de retornar? Pues es un nodo hoja y debemos de retornar true. Por otra parte, si alguno, no los dos, si al menos uno solamente está apuntando a un valor distinto al nulo, entonces eso no es simétrico. Por lo tanto, debemos de retornar false. Entonces, es casi un copy paste de esto. Vamos a hacer esto y vamos a verificar. Si el nodo 1 es un puntero nulo o el nodo 2 es un puntero nulo, si sucede esto, pues tenemos que regresar false, ¿vale? Y el tercer caso, ¿cuál era? Cuando los valores son distintos entre sí. Entonces, esto es simple de manera similar. Sería if si node 1 o el valor de node 1 es distinto al valor del nodo 2, que es así, entonces debemos de regresar falso también, porque es una condición necesaria para decir que el árbol es simétrico, ¿va? Y finalmente simplemente vamos a hacer la llamada recursiva utilizando los operadores lógicos AND. Entonces debe ser node 1 val es igual a node 2 val, y además llamando la llamada recursiva, pero considerando ¿quién? La parte izquierda del nodo 1 y la parte derecha del nodo 2. Entonces node 1 la parte izquierda y node 2 la parte derecha, right. Y además vamos a hacer la otra llamada recursiva considerando ¿quién? La parte derecha de ¿quién? Del nodo 1 y la parte izquierda del nodo 2, left. Y eso es todo. Finalmente esto nos va a devolver un booleano, nos va a devolver si es verdad. Entonces, dado que nos va a devolver si es simétrico o no, o si es un espejo de sí mismo o no, simplemente debemos de retornar el valor o la respuesta. ¿Ok? Entonces analicemos, comparamos si hemos llegado a un nodo hoja. Después de eso comparamos si alguno apunta a nulo y el otro no. Después comparamos si ambos valores son iguales. Y posteriormente realizamos o verificamos que ambos valores sean los mismos. Creo que es todo. Vamos a probarlo. Y nos dio accepted. Genial. Vamos a subirlo para ver si pasa todos los casos. Y voilà, genial. Como podemos ver, nos aceptó todos los casos. Recuerda que cada una de estas píldoras y el código te lo anexo por si tú quieres intentarlo, este ejercicio. Y bueno amigos, esto ha sido todo de mi parte. Te agradezco llegar hasta el final del video. No olvides darle like, compartir y suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao.